Ya. Entonces, finalmente dijimos que la colección estocástica era el método más eficiente para poder hacer que existiera una distribución de gotas heterogénea en tamaño, ¿ya? Y no una distribución, digamos, homogénea de tamaños. Necesitamos que hayan tamaños, gotas de distinto tamaño, o sea, una más grandes que otra. ¿Para qué? Para que la eficiencia de colección sea alta, o sea, que haya, digamos, un método de choque y de coalescencia y que eso forme gotas más grandes. Entonces, la colección estocástica dice que empezamos con gotitas monodispersas y que de esas gotitas solo algunas, digamos, tienen más tamaño que otras. Entonces, el proceso de crecimiento es desigual, ¿ya? Entonces, ahí habíamos quedado. Y también la parte que les quería decir que quería que viéramos hoy día era que no había que dejarlo de lado, era el modelo que es más básico, que el estocástico, que es el modelo de colección continua, que dice que una gota grande colectora agarra puras gotas chicas que tienen el mismo tamaño, ¿ya? Y que el radio de la gota chica es harto más pequeño que el radio de la gota grande, por lo tanto la velocidad de las gotas chicas es mucho menor que la velocidad de la gota grande, entonces este es un proceso altamente eficiente, ¿ya? Y ese es el modelo de colección continua, que ¿por qué nos sirve? Porque, bueno, nos sirve para calcular cosas de manera como una aproximación. Ya sabemos que eso no ocurre en la realidad, sabemos que en realidad hay una distribución heterodispersa. Sin embargo, sí nos sirve esta fórmula, nos sirven para hacer cálculos, para poder determinar a grandes rasgos, por ejemplo, la altura que necesita una nube, eh, para que se forme una gota de tal tamaño, la velocidad que necesita una gota para poder caer con tal tamaño, etcétera. Entonces nos permite como calcular cosas que la estocástica o que estos métodos estocásticos no nos permiten fácilmente, ¿ya? Entonces, por eso esto sigue siendo un poco útil, aunque no sea verdad. El estocástico, ¿cómo se evalúa? Bueno, la única manera de evaluarlos es proponiendo soluciones numéricas al modelo al modelo estocástico, que sería la ecuación estocástica, ¿ya? Entonces, la única manera de resolverlo es a través de la proposición digamos, de soluciones numéricas, como por ejemplo el modelo de Bott, que es una de las soluciones propuestas, ¿ya? Entonces, él propone un método y, bueno, no sé muy bien cómo funciona. Ah, verdad, sí les había dicho que era un método que utilizaba la advección espacial, ¿ya? Entonces, y considera la conservación de masa. Entonces, a diferencia de los métodos anteriores, este método promete más, se supone. Es más, de hecho, los resultados del paper, cuando él los compara digamos, con lo teórico, o sea, con lo observado con su resultado, es bastante satisfactorio su distribución de tamaños de gota. Entonces, la idea es que ustedes aprendan, digamos, del modelo estocástico haciendo la tarea, ¿ya? Ese es el objetivo de la tarea, que ustedes vean la sensibilidad de ciertos patrones. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el tamaño de la gota? ¿Qué pasa si aumenta la velocidad? ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de vapor de agua en el aire o el agua líquida, etcétera? Entonces, esa es la idea de esa tarea, que ustedes entiendan esta parte. Ya la otra parte que también puede entrar en la prueba es el modelo de colección continua, que es lo que van a ver conmigo. Entonces, yo empecé a hacer un ejercicio, que es que es un ejercicio de control. Eso sí, no no lo terminé del todo, pero podemos tratar de hacerlo hoy día. Ahora, también se supone que hoy día nos íbamos a juntar para ver si es que ustedes tenían dudas de la tarea, si es que han empezado a hacerla, si empezaron a revisarla y también si es que ustedes quieren preguntar sobre eso, pueden hacerlo mientras yo me ordeno para hacer ese ejercicio. Que sería este. ¿Han tratado, bueno, primero que todo, han descargado el asunto? El modelo, bueno, y además lo compilaron, hicieron lo del Fortran, tuvieron problemas con eso. A ver si esto funciona. Ah, sí. Yo al menos no he hecho nada. He estado tratando de Ya, instalar Fortran en Windows y ya, ahí quedé.
Ya. El Fortran en Windows. ¿Todavía está ahí con Windows, Joana? Ah, ¿verdad que yo te iba a ayudar al...? Sí, pero no me voy a cambiar hasta que termine el semestre, Ay, sí. yo creo. A mí Sí, igual me pasaba eso cuando estaba haciendo la tesis del magíster, como que me quería cambiar y decía, no, hasta que termine la tesis, porque como ya tenéis todo hecho en esa cuestión, como que no quería, no queréis cambiar nada, po. claro. Te quedáis con el computador viejito nomás, pero así como está, funciona, así que mejor no cambiáis nada. Sí, eso mismo me pasa. Así que a ver si esto funciona, porque esta wea, oh, salió un garabato en en la grabación. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Entonces, claro, vamos al ejercicio. Ya, dice, esto es un ejercicio de prueba de colección continua. Y como les digo, ustedes dirán, oye, pero eso no sirve. Oye, igual nos sirve para calcular cosas que la estocástica no. Entonces, igual hay que tenerle respeto. Dice, supongo que el tamaño de una gota colectora de radio R1 aumenta una tasa dada por el modelo de colección continua. Ya, entonces, este es el modelo básico de colección continua. Nosotros sabemos que esto, después sobre eso se hacen, se hacen varias suposiciones, ¿ya? Como por ejemplo que la velocidad de la gota colectora es mucho más grande que la gota colectada, etcétera. Entonces esas suposiciones son las que nosotros también vamos a usar porque ya sabemos que sí se usan, entonces no hay que tener miedo. ¿Ya? Entonces dice, a ver si es que esto me sirve, chiquillo. Uy, si esta cuestión me la compré y ni un brillo. Ni un brillo, lo que es ni un brillo. Que te juro que no sé. De R1 a de T va a ser igual a B1 menos B2 dividido en 4 rho L, ya, por QL, que es este es como el WL, que es como el cantidad de agua líquida, por EC, que el E es la eficiencia de colección, partido en 4 rho L también, ya. Ya, entonces lo que se hace aquí y lo que hacen en el libro dicen que B1 es mucho mayor que B2 y por lo tanto voy a bajar acá de R1 a DT va a ser igual a B1 por QL por EC partido por 4 rho L. Ya, entonces esa es lo que se usa, digamos, en el modelo de colección continua, que se dice que... Ay, pero acá... no hay que ver acá. DR. Entonces, si B1 es mucho mayor que B2, entonces la efectividad o la eficiencia de colección va a ser igual a E porque es comunitario, ya, pero esto igual dan ese valor. Y nos queda entonces esta ecuación de acá, que es B1 por W1 o QL, WL por E partido 4 rho L. Entonces esa es la primera ecuación que nos debiese funcionar, que es la que vamos a utilizar. Después dice, supongo que la gota de un radio inicial, entonces, radio inicial, ¿cachai que esta cuestión funciona cuando quiere? Es 10 micrómetros. Y después, 10 micrómetros. Comienza su caída en una nube que no tiene velocidad vertical apreciable. W igual 0. Ándalaos. Ándalaos. Borrar. Tras. Tras. Ya, entonces dice que W va a ser igual a 0. W es la velocidad vertical. Después
dice que B, o sea, la velocidad de la gota B1, que es con lo que nos quedamos, va a ser igual a KR, donde K, o sea, la velocidad va a depender de R, donde K va a ser igual a 8 por 10 elevado 10 elevado a 3, segundo a la menos 1. ¿Ya? Y la eficiencia de colección, que es E, va a ser 0,8, creo. 0,8. ¿Ya? Eso sería como lo que nos sirve. Ah, y nos falta el agua líquida, que también la dan. Entonces, QL o WL va a ser igual a 0,5. Esto está en gramos partido kilómetro. Entonces vamos a la primera parte de este ejercicio, que es el A. ¿Ya? Dice A. ¿Cuál es el tamaño final y cuánto tiempo demora la gota en abandonar la nube? Ya, entonces nos preguntan el tamaño final, o sea, el R final y el tiempo que se demora. ¿Ya? Y como esta ecuación tiene un dr de t, tenemos dos incógnitas en esta ecuación. Entonces necesitamos usar otro dato de la nube, que dice que esta nube tiene una altura, su tope tiene 4 kilómetros y la base está a 1 kilómetro. O sea, el dato que nos sirve acá es el h. Acá tenemos un h escondido por ahí. Y ese h va a ser 3 kilómetros, porque va a ser tope menos base. 3 kilómetros, ¿ya? Ese es el dato que nos va a servir ahora. Entonces, volviendo acá, vamos a tener que replantear esta ecuación de la siguiente manera. Ya, nosotros sabemos que si es que incluimos en esta ecuación el hecho de que la diferencia entre la velocidad vertical con la velocidad 1 es igual a dh a dt, ya dh a dt no es nada más que decir como distancia partido por tiempo, que así se define la velocidad. Entonces, el h va a ser un desplazamiento vertical en un cierto tiempo y eso nos va a definir la velocidad. Y la velocidad va a estar dada por la diferencia entre la velocidad vertical y la velocidad final. Pero nosotros sabemos que en este caso, la velocidad va a ser igual directamente a este dh. ¿Por qué? Porque W es 0, no hay velocidad vertical. ¿Ya? Entonces, eso nos permite, digamos, si reemplazamos eso en la ecuación de ahí arriba, llegar a la siguiente expresión. De R1 a DH. Yo les juro que mi letra no es así, es fea chiquilla. Entonces va a ser B1 WL E sobre 4 rho L B1. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros reemplazamos arriba el DH, el DT, digamos el DT, igualamos DT igual a DH partido B1, acá nos queda DH abajo, y claro, arriba nos queda un B1 y acá abajo igual nos queda un B1. Algo así. Entonces, finalmente, eso hace que si es que nosotros seguimos trabajando con esto, esta ecuación este desarrollo está todo en el libro, H va a ser igual a, vamos a, H va a ser igual a, porque eso se puede integrar, partido WL, un borrador grande. Entre RH, que es el tope, por la chica. Te juro que esta cuestión me salió terrible cara, qué rabia. Yo he visto otros profes que hacen la clase tan bonita con sus lápices. B1E de R1, pero en este caso no hay W, así que esto es 0. Tan, tan.
Acá seguimos abajo, menos la integral de RH, RH, R0 de R1 partido E. Uf, 3 años después. Ya, en fin, la cosa es que, bueno, el primer término no sirve porque se va, el W no existe, así que todo es cero. Y nos queda el segundo término. Entonces es como, bueno, hubiésemos integrado hasta acá arriba directamente, habría sido más fácil porque no había W y no hubiese quedado lo mismo. Bueno, la cosa es que H va a ser igual a 4 rho L partido por WL por E, porque E no va, E es fijo, ¿ya? Por RH menos R0. Pim, pam, pum. Y eso está negativo, así que nos queda un signo negativo al principio. ¿Ya? Y eso nos permite entonces poder obtener a partir del radio, ya que nosotros tenemos el radio inicial, nos permite, tenemos el H, tenemos el radio inicial, que sería esta gota. Dice que la gota, supongo que la gota tiene un radio inicial, 10 micrómetros, comienza su caída en una nube que no tiene velocidad vertical apreciable y que cae desde el tope. Entonces esta gota empieza empieza en el tope, o sea, empieza en 3 kilómetros, ¿ya? El resto son cosas que tenemos que llenar. Esta weá funciona cuando quiera. Y aquí, claro, el RH es lo que tenemos y el R0 es lo que queremos. ¿Ya? Y el RH en este caso dice que empieza arriba en el RH con 10 micrómetros. Entonces ahí lo único que resta es que ustedes tienen que, digamos, despejar eso y van a obtener un R0 igual a 310 micrómetros. O sea, la gota empezó arriba con 10 micrómetros, pero como bajó y colectó, ya y colectó con el método tradicional, digamos, con la colección continua, creció y llegó abajo con 310 micrómetros, ya que igual nosotros sabemos que sigue siendo una gota pequeña. Entonces, luego que tenemos el R, podemos utilizar la ecuación inicial, que es dr a dt igual a B1 QL QLS partido por 4. Me odias, Tela. Sí, me odias. Dime si me odias. Entonces, después vamos acá y nada, pues, hay que integrar. Entonces, de R, esto iría entre R0 y RH igual a B1 QLS partido 4 rho L por dt, la integral entre un tiempo 0 y un tiempo t. Entonces acá el de R nosotros sabemos que es RH menos R0, va RH menos R0 va a ser igual a, digamos, todo eso de ahí arriba, ya, dos puntos, y acá entre T menos T0 y T0 es 0. Y T0 es 0. Entonces ahí despejan T porque ya tienen todo lo anterior. Y T va a ser igual a, pam, pam, pam,
37.500 segundos. Mucho. Y ahí ustedes tienen que comentar si son mucho o poco. Y eso son como 10 horas. ¿Ya? Ya, y ahí pregunta, ¿se demora tanto una gota en adquirir ese tamaño y en bajar? Chiquillos, ¿se demora eso, no? ¿O se demora menos? Menos. Se demora mucho menos, pues claro, una gota o los procesos, digamos, de generación se tardan 15 minutos o menos que una hora, quizás máximo una hora ya. Entonces, ahí de repente tiene que, por ejemplo, ahí se comenta respecto al tamaño, tiempo de vida de la gota en el caso de que el crecimiento estuviera dado por coalescencia estocástica en vez de colección continua. Entonces, ahí la respuesta es decir que la colección estocástica, digamos, aceleraría el proceso y aumentaría aún más el tamaño de la gota, ¿ya? Porque acá el tamaño final, digamos, no es tan grande y además se demora mucho tiempo en adquirir ese tamaño, ¿ya? Luego hay que hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Pero considerando que el perfil de agua es lineal, ¿ya? Y en promedio igual al perfil original. Y yo la verdad es que no, estaba empezando, pero no alcancé a terminarla. Y luego esboce en un gráfico la trayectoria de la gota y su tamaño final al abandonar la nube, si en el interior de la nube existe una velocidad de ascenso que sigue una variación lineal. Entonces ahí, misma ecuación, ¿ya? Misma ecuación de H, o sea, al final se usan estas dos ecuaciones, esta y esta, ¿ya? Misma ecuación de H, pero en donde sí tenemos este factor, donde sí vamos a tener un W y donde probablemente vayamos a tener que realizar la integral, porque el W hay que hacerlo como una función lineal de la altura. Entonces, pero la 2 yo la empecé a hacer y primero lo que estaba haciendo era ver cómo hacer un perfil vertical. O sea, cómo hacer una variación vertical, una ecuación, digamos, de la recta. Entonces ahí hice una ecuación de la recta básica en donde el promedio fuera igual al perfil original, el perfil promedio, y ahí calculé la pendiente de esa recta y hice la ecuación de la recta. En eso estaba. Entonces quizá ustedes pueden seguir profundizando. Lo que les quiero decir es que claro, ustedes con la tarea van a aprender del modelo de bot, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no le van a preguntar del modelo de bot en la prueba, eso es obvio. De lo que sí les puede entrar en la prueba en realidad es modelo de colección continua. Entonces, los insto a hacer este ejercicio, tratar de hacer este mismo ejercicio con otros valores, o sea, usar estas ecuaciones, pero por todos lados. Como por ejemplo este, que tampoco lo alcancé a terminar, pero podríamos verlo. Dice, en un día particular, una nube orográfica de la isla de Hawái de 2 kilómetros de espesor, y ahí nos dieron el H, ¿ya? Tiene un contenido de agua líquida de 0.5 gramos partido metro cúbico. Una gota de 0.1 milímetro, 0.1 milímetro es 100 micrómetros de radio, en el tope cae a través de la nube. Encontrar el tamaño con el cual la gota sale por la base de la nube, siendo despreciables los movimientos verticales de la nube. Use eficiencia de colección de 1 y considere especial el crecimiento por condensación. Ya, o sea, lo mismo que acabamos de hacer, ¿cierto? Asumiendo que la velocidad terminal de la gota es igual a K3R, donde K3 es igual a 8 por 10 elevado a 3, o sea, es lo mismo que hicimos recién también. Encuentra el tiempo en que toma la gota al caer a través de la nube. O sea, usar la ecuación, pero con dt. Después calcular el tamaño de la gota al salir si existiera un updraft de 20 centímetros partido por segundo. O sea, ahí tienen que usar la ecuación con W. Derive una expresión para calcular lo mismo que en 3, considerando ahora que el contenido de agua líquida es un perfil lineal con la altura. Es la misma cosa. Este ejercicio y este ejercicio son lo mismo, pero cambian los datos. Adicione ahora a 4 a la siguiente dificultad. Un updraft no constante cuyo perfil lineal es lineal con la altura. ¿Qué problema aparece? Entonces, les recomiendo hacer estos dos ejercicios. Yo los voy a... Ay, ¿alguien quiere entrar? Yo los voy a también tratar de hacer, a ver si es que tengo tiempo el fin de semana, a ver si puedo subirlo por último la otra semana.
Ya, y otra parte que ustedes saben que es importante de la prueba son la parte de verdadero y falso de gotitas. Yo creo que esta parte de las gotitas, como no tiene mucho ejercicio, o sea, a lo más les puede entrar este ejercicio, estos dos ejercicios, ¿ya? Eso es lo más difícil que les podría entrar de matemática. Lo difícil que les puede entrar es de verdadero y falso. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Dice, verdadero y falso de gotitas. Aquí ustedes me van diciendo. La supersaturación ambiental no alcanza valores muy altos debido a la existencia de suficientes núcleos de condensación de nube en la mayoría de los ambientes naturales. ¿Qué opinan, chiquillos? Verdadero. ¿Tú crees que es verdadero? ¿Por qué? Porque los núcleos de condensación lo que hacen es que no se necesita llegar a una supersaturación. Ya, sí, esa es una manera de decirlo. ¿Alguna otra forma? Porque al final, o sea, los núcleos de condensación ayudan a que no se necesiten altos valores de humedad relativa. Pero ¿qué pasa si hubiese Claro. mucha humedad relativa, como por otra cosa? Porque tú crees que por eso en realidad, por la existencia de los núcleos de condensación, en realidad no hay muchos valores muy altos de supersaturación. Lo que pasa es que yo necesito, por los núcleos, o sea, yo necesito menor saturación para formar La gota. claro. Pero como men- que men- eso es como una consecuencia de, sí. no sé si es la forma, no sé si es la responsable. mm, Esa es como mi duda, porque y sí, ahí, y ahí debiésemos leer como si es que, por qué el ambiente no tiene niveles de supersaturación tan altos? Eso podría sí, ser quizás por bueno, podría ser por la nucleocondensación, pero quién sabe, quizás podría ser que el aire tiene un tope o energéticamente eso no es eficiente. Entonces ahí yo también pondría verdadero, pero como ustedes todavía no llegan a la parte del control, los insto a buscar esa pregunta en donde verifiquen por qué la atmósfera no alcanza niveles de supersaturación tan altos. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de las gotas por condensación es el proceso que controla la velocidad a la que las gotas de nubes crecen para transformarse en gotas de lluvia. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso, porque sabemos que el crecimiento por condensación alcanza a llegar con suerte a menos de 20 micrómetros, ¿cierto? El verdadero proceso que permite que las gotas se transformen en gotas de lluvia es la colisión y la coalescencia y la colección estocástica. Eso sería la respuesta. El contenido de agua líquida adiabático es cero en la base de la nube y aumenta en la vertical hasta alcanzar el valor correspondiente a la humedad relativa en la base de la nube. Por lo tanto, mientras más espesa la nube, mayor será el contenido de agua líquida cerca de su tope, el adiabático. Ahí hay un gráfico de eso en el Wallace, que es muy bonito. A ver. respecto a la 1, es que aquí tengo anotado lo que dijo Roberto. Ya, bacán, eso. ¿Qué dice? Dice de que la supersaturación, uno puede concluir que la supersaturación está limitada por la existencia de aerosoles, o sea, de núcleos Ah, ya. de... O Y sea, que, claro, y que la ley de Raoult ya, eh, no se necesita que el flujo de equilibrio entre, o sea, no se necesita una saturación tan grande para llegar al equilibrio, por ejemplo. ya. O sea, la primera es verdadera. Claro, dice de que la ley de Raoult modifica el equilibrio necesario. Ya. Y eso viene por la presencia de solutos. Eso sería entonces la respuesta de un 7 en esa pregunta. Porque a Claro, Roberto le habría que gusta nombrar las dos cosas. que escriban esas cosas, ¿ya? Ujú. Sigamos.
Después dice, el contenido de agua líquida diabático es cero en la base de la nube y aumenta a la vertical hasta alcanzar el valor correspondiente a la humedad relativa en la base de la nube. Por lo tanto, mientras más espesa la nube, mayor será el contenido de agua líquida cerca de su tope. Ya, si nosotros vemos el contenido de agua líquida de una nube normal, vemos que en realidad varía bastante a lo largo de la nube, ¿ya? En el alto, este es el alto, varía bastante, y también en el ancho. No así el contenido de adiabático, de contenido de agua líquida adiabático, que es constante en el horizontal y aumenta linealmente con la altura, alcanzando su máximo en el máximo en el tope de la nube. Ya desde la base hasta el tope, el máximo está en el tope, y por lo tanto la tercera sería verdadera. Por lo tanto, mientras más espesa la nube, mayor será el contenido de agua cerca de su tope. Efectivamente, mientras más espesa la nube, esta línea va a seguir creciendo linealmente, si es que el contenido de agua líquida es adiabático. ¿Ya? Rocío, Sí, hice ese ejercicio como en un SQT y ¿ya? puse el caso de, ya, vamos a hacer la misma nube, pero a los 20 grados y a los 30 grados, suponiendo, no sé, trópico ¿Ya? con Mediterráneo. Ajá. Y empecé según la altura de los 900 a los 400, por ejemplo, la nube, y le fui sacando el contenido de agua líquida. Entonces, para el trópico, ¿Ya? el contenido de agua líquida que tenía la nube acá en el Tope. Mediterráneo, ¿Ya? llegaba a la mitad de su espesor. Entonces ahí me compliqué porque dije, no, pues depende de la temperatura y del contenido de humedad, porque nubes del trópico tienen en menos altura tienen mayor cantidad de agua. Sí, pues, es verdad. Entonces como que Y me tú dices que contradije. acá, pero tú dices que, o sea, claro, de repente según si cambias como esos factores ambientales, va a cambiar de todas maneras el escenario, pero en ambos casos pasaba que al aumentar la altura aumentaba la cantidad de agua líquida. Sí aumentan, solo que Ya. suponiendo solo el espesor, depende Ya. también del contenido de agua líquida, Sí. o sea, de vapor, porque a la mitad Claro. ya... Ya habían, claro, en un lado, a la mitad del espesor del otro, ya tenías más agua líquida. ¿Eso? Claro, sí. Y claro. Claro, quizás en un lado necesitan menos espesor por el hecho de tener más temperatura y más humedad para alcanzar, digamos, esa misma cantidad de agua líquida. Eso es un hecho. Pero en ambos ocurrió que al aumentar el espesor, aumentaba el agua líquida. Lo que pasa es que los espesores eran distintos. ¿Eso? Claro, Claro. como que en función de Claro, los factores en funciones ambientales, de factores ambientales. los factores, o sea, los espesores no serían iguales. Claro, eso podría también, yo lo escribiría, pero la C yo diría que es verdadera. ¿Tú pondrías que es verdadera? No me alcanzo a leer y ya no me acuerdo. La del contenido de agua líquida, yo digo que es verdadera por este gráfico. Ah, sí, pues. Sí, a Ya, medida que va creciendo, sí, sí. ya. Sigamos entonces. Pero claro, yo igual le pondría esas cosas. Fíjate que como ustedes vieron esa pregunta, al parecer bien estricta en la revisión. Así que mientras más, mejor. ¿Ya? Después, el efecto de un soluto disuelto en una gota en su crecimiento por condensación, sujeta a una supersaturación ambiental constante, es mayor cuando es mayor el tamaño de la gota. A ver, el efecto de soluto disuelto. No, yo creo que no, que es falso. ¿Qué creen ustedes? Falso, Sí, porque cuando es mayor el tamaño de la gota, el efecto soluto, de hecho, ya no disminuye, tiene, disminuye, sí. claro. Más preguntas. ¿Gotas colectoras de mayor tamaño son más eficientes para colisionar? ¿Cuál es la situación más favorable y para cuál ser? Ya, gotas colectoras de mayor tamaño. Hay un gráfico para eso, ¿cierto? Sí, estamos hablando de colección, ¿cierto? Colección. Sí. Ya, vamos a la colección. Este es el gráfico de la colección. Ese Es no. uno que es como que todas las curvas terminan en una de 45 grados, Sí. creo. ¿Será? ¿Dónde está? Oh, ahí está.
Esa. Esta es la de colisión, ¿ya? Eficiencia de colisión, dice. Ya, gotas colectoras de mayor tamaño son más eficientes para colisionar. Claro, gotas colectoras de mayor tamaño son más eficientes porque acá el 60 es mucho más eficiente que el 20. Entonces, para colisionar, las gotas más grandes sí son más eficientes. ¿Ya? Después, ¿cuál es la situación más favorable? Cuando una gota colectora es más grande y se acerca al mismo tamaño de la gota, o al 50, ahí como que crece un poquito. ¿Ya? ¿Cuál es ella? Y para coalescer. ¿Ya? Y para coalescer, este es el gráfico de la coalescencia. Entonces, ahí efectivamente cuando la gota colectora es mucho más grande que la gota colectada, la coalescencia es mucho más eficiente. También cuando tienen el mismo tamaño. Esa pregunta básicamente se limita a explicar en detalle estos dos gráficos, chiquillos. Este gráfico y este gráfico se lo tienen que saber de memoria. Una gota de 100 micrómetros de radio inicial cae a través de una nube que contiene 100 gotas por centímetro cúbico que son colectadas de forma continua, ya, colección continua, con una eficiencia de colección de 0.8. Ya. Si todas las gotas de la nube, 100 gotas, ya, tienen un radio de 10 micrómetros, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar 1 milímetro? Considerar la velocidad terminal en metro partido segundo, 6000 R con R en metros. Asumir que las gotas de la nube se encuentran estacionarias, ya, o sea, colección continua, y el updraft es despreciable. Ya, este es otro ejercicio de colección continua que dice, fíjense que tiene lo mismo, gota de 100 micrómetros de radio inicial, cae a través de una nube que contiene 100 gotas partido centímetro cúbico. Esto es el contenido de agua líquida, pero expresado de otra forma. Ustedes tienen que transformar esto a agua líquida, ¿ya? Eso hay que pensarlo. Pero sabemos que hay 100 gotas de 100 micrómetros. Ah, no. Esta es la gota colectora. Hay 100 gotas por centímetro cúbico que son colectadas de forma continua con una eficiencia de colección. Ah, aquí dice. Si todas las gotas de la nube tienen un radio de 10 micrómetros, y ahí tienen el radio de esas gotas. Con ese radio ya pueden obtener, con el radio digamos, con la fórmula del volumen de esas gotas, ustedes pueden obtener el contenido de agua líquida. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar 1 milímetro? Y ahí tienen el radio inicial y no tienen el radio final, y tampoco tienen el espesor de la nube. W0. Tienen que W0 y tienen la velocidad terminal. Aquí hay que meter mano en la escritura, ¿ya? Así que háganlo y la otra semana el control, el jueves. Sí, Ah, ya. Bueno, sí. esto es un ejercicio para estudiar y yo también lo voy a hacer el fin de, porque está interesante. Y lo subo, ahí vemos, nos juntamos otro día. Antes de, si es que no pudieron hacerlo, y si alguien lo pudo hacer, lo hace delante del curso. El lunes les vuelvo a preguntar. Pero estos son los ejercicios que podrían preguntar definitivamente, y de hecho me parece un ejercicio de control muy amigable, muy fácil de hacer, no está difícil, chiquillo. ¿Ya? Y bueno, eso les quería comentar con respecto a las preguntas que pueden entrar en el control, ¿ya? En colección continua. Lo que les iba a decir también era que el modelo de bot al final es tarea, así que no es algo que podría entrar. Dice que era teórico. No, esto no va a entrar. Es que no hay mucha teoría que preguntar de esto, Alejandro. O sea, ustedes se van a dar cuenta de la teoría con los resultados de la tarea, ¿ya? Y con respecto a los resultados de esa tarea, quiero que hablemos un poco de lo que van a obtener. Entonces, docencia, colisión y coalescencia. Este es mi control de ese año, que no está tan bueno, así que. Entonces,
Lo que ustedes tienen que obtener, claro, son distintos parámetros. Entonces, el primero, tienen que correr el modelo usando parámetros iniciales, ¿ya? Con las ciertas especificaciones que les piden, y graficar su distribución inicial cada 10 minutos. O sea, ir cambiando el tamaño de la gota, o sea, ir viendo el R cada un DT con un DT que va a ir variando, ¿ya? Entonces, cada 10 minutos. Y ahí van a obtener distintas cosas. Lo importante es que uno tiene que ir después analizándolo. Estudia sensibilidad al modelo, al tamaño de paso temporal y espacial, y realiza al menos 3 corridas. Entonces ahí obtienen distintas corridas y uno tiene que irlas explicando. Estudia la dependencia del modelo al contenido de agua líquida, lo mismo, y después el tiempo con respecto a la cantidad de corridas, ¿ya? Entonces algo así tienen que hacer ustedes. En eso consiste la tarea, y por eso les digo que a medida que vayan obteniendo los resultados, ustedes se van a ir dando cuenta de cómo funciona el modelo y qué es lo que hace y en realidad, pero claro, la parte teórica de cómo esto resuelve las ecuaciones de manera numérica, al final no es algo que esté tan dado. Y si quieren saberlo eso, tienen que leer el paper. Y eso no es parte de la materia dentro de todo. Les va a servir para poder corroborar sus resultados el paper. Y después, nada, pues, se explica lo que obtienen. Y acá hay 3 papers que yo ya se los subí que les podrían servir para poder resolver de mejor manera la tarea. Pero como tampoco la han revisado, no sé si alguien trajo alguna duda. ¿Ya? O sea, dale. Dale. Allá. Lo que pasa es que igual yo lo corrí, comienza algunas corridas, pero creo que en la pregunta 4, la tabla de contenido de agua líquida, ahí como que me perdí un poco porque tenía que calcular un tiempo y no sé, ahí me perdí en esa pregunta. ¿Me acuerdas que ¿Tenía agua líquida? no? La voy a ver. Miren, como les digo, mi control no está, yo no me saqué un 7, así que no, lo que vayan a ver quizás no está bueno, por eso no se los quiero mostrar mucho. Ya, me dijiste que era la del contenido de agua líquida. Contenido de agua líquida era el 4. Entonces, estudia la dependencia del modelo al contenido de agua líquida. Defina la variable Tp como el tiempo para el cual la mayor parte de la masa está en gotas de tamaño precipitación, ¿ya? Definida la precipitación como el tamaño de gota de equilibrio de ascenso a 1 metro partido segundo. Corra el modelo para muchos valores distintos de contenido de agua líquida. ¿Cómo cambia el tiempo Tp con función de L? Ya, ahí efectivamente, tienes que hacer un gráfico en donde relaciones el tiempo Tp, ya, en el eje X, con el radio de cada gota. Entonces tienes que hacer varias corridas en donde vayas cambiando ambos parámetros, en donde vayas cambiando tanto Tp como R, Vicky. ¿Ya? Dice, primero debemos definir cómo obtener el radio de las gotas con tamaño de precipitación, considerando que poseen una velocidad de ascenso de 1 metro partido por segundo. Ya, eso es lo primero que tienes que resolver. Teniendo en cuenta que para que una gota se encuentre en un estado latente de precipitación, su velocidad de caída debe ser equivalente a la de ascenso que ésta posea. Para este caso se asume entonces que la gota posee una velocidad de caída de 1 metro partido segundo. Kunz y Kinzer desarrollaron empíricamente una tabla con valores de radio de una gota para distintos valores de velocidad de caída. Según esta referencia de tamaño, el de una gota en estado de precipitación es de 133 micrómetros. Ah, ya, pero eso no es nada más que una línea en el gráfico. El gráfico se hace sin ese paper. ¿Ya? Eso sirve para responder la pregunta. Pero la pregunta se hace solamente corriendo, digamos, para distintos valores de R y para distintos valores de T. ¿Ya? Y eso pues, chiquillos. Pero yo, como les digo, no sé en qué me equivoqué tampoco en este control. Nunca me dieron las correcciones. Yo igual puedo instalar el Fortran, ¿Ya? y hice la primera corrida como en la pregunta 1. ¿Sí? Pero quizás mucho más simple y ahora creo que acabo de entenderlo, pero cuando dice correr para 10 minutos se refiere como a cambiar el DT de 1 segundo a 10 minutos, solo eso. Sí, solo eso en la primera. No es más complejo que eso. A ver, porque claro, acá yo lo puse cada uno, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y de repente dice hagan 3. Yo hice más corría.
En ese sentido igual es medio libre, ¿ya? Por ejemplo, en este gráfico, me acuerdo que un amigo, el Mirko, este gráfico lo hizo en 3D, hizo una cuestión muy difícil. Ve tú a saber dónde está el que hizo él, y él se sacó un 7 y lo hizo muy genial. Entonces igual ahí de repente apelar al ingenio, pero en general lo básico es que hagan las corridas, o sea, la nota básica va por las corridas que les piden nomás. Pero sí, eso, no es más que eso en la 2 y la 3. La que es más difícil es la 4, que es la que preguntó la Vicky. Ya, yo como les digo, si me llegué a equivocar en algo, capaz que haya sido en esa. A mí me mandaron, sí, o sea, mi amiga que hizo este ramo el año pasado, me mandó el control, el de una persona que creo que lo hizo perfecto. Y esa es como la pauta, digamos, porque a mí no me salió del todo bien y esa no la leí yo. ¿A dónde está? No, no está acá. Este es un control que encontré de la Cintia, una ex compañera también. Se los mando, miren, salen como verdaderos y falsos con respuesta. Veámoslo. Sí, por favor. Ya, mira, dice, la primera verdadero, luego un cierto radio, 10 micrómetros, la condensación deja de ser efectiva, o sea, se tardaría 500 minutos para tener gotas de lluvia, y la colección coalescencia empieza a dominar, para lo cual será preciso una gota colectora de 20 micrómetros, radio alcanzado mediante mecanismo de colección estocástica o núcleo de condensación gigante. La B, verdadero, estos disminuyen la tensión superficial de la gota, llevando a que la sobresaturación ambiental real sea inferior a un 1%. Ah, ya, me refiero que se refiere a los solutos. De no existir, sería necesaria una sobresaturación de 12% para que gotas de 0.01 micrómetro de radio crezcan. Se encuentran tanto en ambientes continentales, mayor concentración, como marítimos. Ahí está hablando de los núcleos de condensación. C, falso. El contenido de agua líquida diabático no guarda relación con la humedad relativa en la base de la nube, sino que con la razón de mezcla de vapor existente en esta. ¿Ya? El contenido de agua líquida diabático no guarda relación con la humedad relativa en la base de la nube, sino Como que la con la pauta de la que razón. estábamos viendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Esa y ella le puso falso. Dice, el contenido de agua líquida diabático no guarda relación con la humedad relativa en la base de la nube. Ah, bueno, verdad que hablaba de la humedad relativa en la base de la nube, sino que con la razón de mezcla de vapor. Ah, claro, obvio, pues si la humedad relativa es algo que depende de la temperatura. Además, el contenido de agua líquida no se expresa en porcentaje, sino que en unidades de gramo partido metro cúbico o gramo partido kilogramo. Y esa, entonces, probablemente era la respuesta a esto. El contenido de agua líquida diabático es cero en la base de la nube y aumenta en la vertical hasta alcanzar el valor correspondiente a la humedad relativa en la base de la nube. Claro, eso es la humedad relativa. En realidad no es la humedad relativa, entonces el vapor es la razón de mezcla. Por lo tanto, eso es verdad porque la humedad relativa depende de la temperatura. Por lo tanto, mientras más espesa la nube, mayor será el contenido de agua líquida. Esa segunda parte sí es verdad, pero eso de la humedad relativa no es verdad. ¿Ya? Probablemente esto está escrito de otra manera porque ella habla de unidades. D, falso, el efecto es mayor mientras menor es el tamaño de la gota. Radios menores a 0.3 debido a que contribuyen a disminuir la tensión superficial, la cual es mayor en gotas pequeñas. Ya esto también es de esa pregunta. Es del efecto del soluto. Verdadero, acotando esta afirmación para radio inferior a 0.3 en donde el crecimiento de cristales de hielo a nubes frías. No lo vimos. Chao. Ya, esto es las curvas de Keller. La pregunta 3. La gota roja, ya que necesita una menor supersaturación para alcanzar el radio de activación. Acuérdense de las preguntas de Keller, ¿ya? Eso va a entrar sí o sí. Tienen que estudiarlo. Pregunta 2. Dado que la velocidad vertical no es apreciable. Ah, ya, esta es una pregunta de chiquillos de la colección continua. Que está hecha. Está resuelta. ¿Te las mando? Sí, por favor. Porfi, oye, ¿y tenía el control? O sea, como la pauta, que parece que de ahí sacaste como los enunciados del Power, ¿o no?
No, el control de este no lo tengo, Felipe. Ese lo obtuve de... este lo subió a la Cintia un año anterior, pero lo subió como las respuestas nomás. Yo no sé si es el mismo. De hecho, Roberto recicla mucho las verdades y los falsos, así que por eso se repiten. Y muy probablemente en el caso de ustedes vaya a salir uno de estos. ¿Ya? Oye, entonces, estabilidad condicional, no, CAPE Sí, y todo también. eso. Sí, va a entrar CAPE. Yo creo que va a entrar una pregunta de estas que... Eso quería hablar con ustedes, de hecho. Del Wyoming, muy probablemente Roberto va a sacar algo de Wyoming de ese día, ¿ya? Y en el Wyoming va a encontrar una estación que tenga CAPE. Y lo que hace él es que le borra el CAPE a la imagen. Entonces, acá puede haber CAPE. No, pero me equivoqué. Tengo que ponerlo con... Acá puede haber CAPE. No, no hay CAPE. Muy poquito. No me sirve. Escucha que es difícil encontrar CAPE. Acá puede haber CAPE. También hay poco. Muy poco, no se puede calcular. Ese CAPE que hay ahí, eso no, eso de ahí. Nada. Por eso es 20. Entonces, bueno, nosotros en un auxiliar hicimos el ejercicio de calcular CAPE y South America. ¿Dónde puede haber CAPE acá? Entonces, muy probablemente eso es lo que vaya a pedir. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros lo calculamos en una unidad de medida que era logaritmo de P partido grado Celsius? ¿Se acuerdan? Ya, hay una manera, acuérdense que esto también está en otra unidad de medida, que es acá hay CAPE, ¿cierto? Acá hay CAPE clarito, porque empieza ahí la parcela de aire, sube, y esa línea gris es el ascenso adiabático, o sea, perdón, saturado. Y aquí hay CAPE, y esto se puede calcular, ustedes aquí hacen el cálculo de temperatura con altura de log pi, y les va a quedar algo. Ahora, esto acá está en 1237, está en otra unidad de medida. Esa unidad de medida del CAPE es metro cuadrado partido segundo cuadrado o algo así. CAPE Stability. Entonces, ahí hay que hacer una conversión que lo que hay que hacer es que el resultado obtenido en log pi partido grado Celsius hay que multiplicarlo por RD. ¿Ya? Acá hay CAPE. Entonces, mecanismos, así se calcula el CAPE. Ya eso nosotros ya lo sabemos. Y quiero ver unidades de medida. Entonces la unidad de medida, para que ustedes les calce con eso, hay que hacer una transformación en ese CAP. Joule partido kilogramo. Ya CAP exists within a conditional unstable layer of troposphere, bla bla bla. CAP is measured in Joule per kilogramo, ¿ya? En Joule partido kilogramo. Entonces, para llegar a esa unidad de medida, nosotros tenemos que usar el R, el aire seco. El R, el aire seco, está en Joule partido kilogramo partido Kelvin. Entonces, ustedes tienen cómo hacerlo. Acá van a obtener una unidad de medida de altura partido grado Celsius. O, bueno, grado Celsius o diferencia de temperatura. Entonces, esa diferencia también puede estar en Kelvin. Y ahí ustedes pueden hacer la transformación multiplicando por RD, les va a quedar Joule partido kilogramo partido Kelvin, y se les va a ir el Kelvin o la diferencia de temperatura con la que ustedes calcularon. ¿Ya? Y esa va a ser la manera entonces de hacer la transformación entre esos valores, entre los valores que les da acá y los valores que están acá en este mapa. Pero muy probablemente ustedes le vayan a poner este mapa y vayan a borrar esto. Esto no va a estar. Esto no va a estar y ustedes tienen que llegar a... ¿Y cómo nosotros vamos a ver si ustedes le atinaron? Yo voy a ver este valor. Ese o el valor que igual yo le enseñé, es igual, tampoco tan estricta.
nosotros en clase vimos este otro valor. Vamos a auxiliares, metodología física. ¿Eso qué clase habrá sido? Esta debería estar. Entonces, ¿se acuerdan que vimos esta tablita? Ya, pues, bueno, imagínense, grado Celsius kilómetro, eso era, grado Celsius kilómetro era la manera en que nosotros lo calculamos. Está metro cuadrado partido segundo cuadrado, que es otro, y aparte está el que viene aquí, que es en joule partido kilogramo, ¿ya? De hecho, joule partido kilogramo es lo mismo que metro cuadrado partido segundo cuadrado. A ver, joule. Julio. Vamos con el julio. Los memes de julio. Y me dio risa porque hoy día en el diario, en la cuestión que salió mi entrevista, justo en la portada sale como memes de julio. Qué risa. Por el Julio Videla. Qué risa son memes. Entonces, julio es, claro, kilogramo metro cuadrado partido segundo cuadrado. Entonces, julio partido kilogramo es metro cuadrado partido segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, julio partido kilogramo es lo mismo que metro cuadrado partido segundo cuadrado. ¿Y cómo hacer esa transformación entonces? Multiplicando por el RD. ¿Ya, chiquillos? R del aire seco. Ah, ahí está, hay un mol. Sí, hay un mol por ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Y yo viendo el internet y tengo acá el Wallace. ¿Dónde está? Ahí está. Para que veamos el R del aire seco. Porque acá en el Wallace no explica cómo calcular el CAPE. Entonces vamos al R del aire seco. Eso está por acá. M. No, está en termodinámica. Ahí está. Ahí está. Joule partido Kelvin partido kilogramo. Entonces ahí me molesta así el metro. Me molesta la unidad de altura. Porque acá está en grados Celsius. Ah, grados Celsius por kilómetro. Pero igual nos sigue quedando por ahí 1 kilómetro. Quizás está en otro libro, pero a lo que voy es que tengan cuidado con eso. ¿Listo? ¿Tú sabes cómo hacerlo, Vicky? Mira, igual eso estaba revisando el ejercicio. En la página, en la página 345 del Wallace hay un ejercicio del capo. Ah, ya. Gracias, gracias. La 345. Ya. Que es el capítulo 8. 345. ¿Y aquí dónde estamos? ¿En qué parte? Parte más difícil. 300. Ahí hay un cambio, claro. Ah, perfecto. Ya, bacán. ¡Yay! Y aquí le queda el tiro en joule partido kilogramo. Ya, entonces el CAPE es 287 por 10 grados Celsius. Ya. Ah, 287. Yay, eso es R. Ya, entonces lo que hace es calcular 287, que es el R, por 10 grados Celsius, que es la diferencia de la temperatura, ya, por logaritmo entre 700 y partido 725, por log P. Ya, así se calcula, chiquillos. Con el log P nos sacamos los kilómetros. Gracias, Vicky, te pasaste. ¿Ya?
Y acá este ejercicio podrían mirarlo, pero bueno, nosotros lo hicimos. Entonces, a ver, mis predicciones del control. Va a entrar uno de estos, puede entrar un curvas de Keller y puede entrar un colección continua. Sí. Y los verdaderos y falsos van a estar así como los que vimos hasta ahora. Eso es lo que yo creo que podría entrar, chiquillos. Ya, se los voy a subir inmediatamente, porque a ver, dice, dado que la velocidad no es apreciable, Claro, usa esta ecuación y con esa ecuación saca el H en términos del R, esta ecuación ya la sabemos, perfecto. Ya, luego para calcular el tiempo, esto ya lo sabemos hacer, nosotros esto ya lo sabemos hacer. Lo que no sé hacer es lo de variar linealmente con la altura. Ahora, el contenido de agua líquida, QL, variará linealmente con la altura con un promedio igual a valor ocupado anteriormente. Para esto se hace una regresión lineal, que es lo que yo estaba haciendo considerando el siguiente esquema. Ya, ella hace una regresión lineal y calcula la pendiente probablemente, y con eso obtiene una ecuación. ¿Ya? Y esta es su ecuación. ¿Ya? Posteriormente esta expresión para que QL se reemplaza en la ecuación, e integrando se obtiene lo siguiente para calcular el radio final. Perfecto. ¿Ya? Luego hace lo mismo, pero con el agua líquida, el valor constante para la velocidad vertical. No, ahora varía verticalmente la velocidad. Hace lo mismo, hace la misma ecuación. Ya hace una ecuación lineal. Hacen esto. Yo estaba haciendo esto mismo, de hecho. Fíjense. Hice ese diagrama, pero sin nube. Puse el valor de abajo, el valor de arriba, y asumí que tenía que haber una línea recta entre los dos. ¿Ya? Ella hizo lo mismo. Y quizás después les preguntaron más cosas, pero les voy a subir esto porque de todas maneras les va a ser útil, ¿ya? Ya, chiquillos, no sé si tienen más dudas. ¿Se sienten seguros para el control? Yo creo que sí. Yo creo que van a estar bien. Díganme. Enlace. ¿En qué se sienten inseguros? A ver. En la creatividad de Roberto. Que con eso no podemos hacer nada, pues, Alejandro. Con eso no hay que ver cómo amanece, a ver si tuvo un sueño de nubes. Imagínense si tuvo un sueño raro y le llegó, le entra algo así. Ya, esperemos que no me voy a reír. Pero en serio, ¿cómo se sienten para el control? Así como suponiendo que les va a entrar lo que yo les acabo de decir. Creo que... Dime. Ayer estaba leyendo y me surgió una pregunta media básica. ¿Las nubes se pueden formar bajo el 100%? Mire las curvas de Keller. ¿Ya? Y por agua pura no. Sí. No, por agua pura no. No, claro. Por curvas sí. De hecho, la niebla o sí, la neblina. Abajo, pero esto no es una nube. Sí, esas son gotitas de nube chiquititas. Es una nube. ¿Sí? Sí, la niebla es un tipo de nube. Entonces son estratos. Son estratos la niebla. Mirando ese gráfico, diría que sobre 80. Sí. Bueno, es que en ese gráfico te ponen esos solutos. Pues pueden haber otros solutos también en el mundo. Pero con los más famosos, se puede formar una nube con 80 de humedad relativa con gotitas muy pequeñas. Pero esos son gotitas de nube. Y ahí se hace una niebla. Ya, bacán. Esa es la pregunta clásica, la de las curvas de Keller. Así que nada, pues chiquillos, lo insto a dos cosas, pues hacer harto ejercicio, a leer, a estudiar bien la parte teórica, porque por ejemplo, como respondieron hoy día es como tienen que responder ese día, así yendo al detalle de, ojalá mencionar la vida del científico que dijo esa cosa. Lo otro es que también tienen que, cuando hagan el control, no se limiten a escribir poco. O sea, me refiero en las verdadero y falso, sí, no tienen un límite, aunque igual yo me acuerdo que me explayaba, pero al máximo.
Y en las otras, las que reviso yo, escríbanlo todo, así, aunque no sepan, aunque no estén seguros, aunque no sé, pero escríbanlo porque todo sirve, ya todo da punto. Si uno no escribe nada, nada da punto, pero si escriben algo, algo da, ¿ya? En cambio, si no ponen nada, no da. A eso voy. Por ejemplo, la pregunta de la de las nubes en Venus o las nubes en no sé dónde, esa pregunta estaba fácil. Y muchas personas no pusieron nada. Entonces yo sé que igual ustedes sabían la respuesta, pues si ustedes saben leer gráficos. Yo sé que ustedes sabían esa respuesta. Lo que pasa es que como la cuestión no estaba clara, ustedes no querían equivocarse y algunos no pusieron nada. Pero como les dije, esa respuesta, poner que había o que no había nubes,